La maldición del quirófano 13. En un viejo hospital abandonado de la ciudad, se cuenta la historia del quirófano 13, un lugar maldito donde nadie salía con vida. Todo comenzó en la década de los 70, cuando el renombrado cirujano Dr. Ezequiel Rivas realizó una cirugía de rutina. Sin embargo, cometió un error fatal, dejó una tijera dentro del cuerpo del paciente, quien murió en una agonía espantosa. Desde aquella noche, el quirófano fue escenario de eventos inexplicables. Las luces parpadeaban sin razón, los equipos médicos fallaban y se escuchaban susurros en la sala vacía. Varios médicos intentaron seguir operando en ese quirófano, pero los pacientes morían en la mesa sin explicación. Finalmente, el hospital decidió clausurarlo, pero los fenómenos no cesaron. Enfermeros y guardias nocturnos aseguraban ver la silueta de un hombre de bata blanca rondando los pasillos. Algunos escuchaban el sonido metálico de unas tijeras cayendo al suelo, y quienes se atrevían a entrar al quirófano sintieron una presencia helada detrás de ellos. El hospital cerró definitivamente tras la misteriosa desaparición de un interno que desafió la leyenda y entró al quirófano 13 una noche. Lo único que encontraron fue un charco de sangre, y en el suelo, una tijera oxidada con su nombre grabado. Aún hoy, los pocos que se acercan al hospital juran escuchando gritos de agonía y el eco de una risa siniestra en la oscuridad. Años después del cierre del hospital, un grupo de estudiantes de medicina decidió desafiar la leyenda. Raúl, Elena y Martín habían escuchado las historias sobre el quirófano 13, pero no creían en fantasmas ni maldiciones. Armados con linternas y una cámara, entraron al hospital en busca de pruebas para demostrar que todo era un simple mito. El lugar estaba en ruinas, camillas oxidadas, expedientes médicos desparramados y el olor rancio de revisión impregnaban el aire. Mientras recorrían los pasillos, una sensación de opresión comenzó a invadirlos. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda y escuchó un susurro que decía su nombre. Raúl, el más escéptico del grupo, se burló y siguió adelante, decidido a encontrar el quirófano 13. Cuando finalmente llegaron a la puerta, notaron que la cerradura estaba cubierta de sangre seca. Martín, temblando, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador. Adentro, las luces parpadearon de golpe y la temperatura descendió. De repente, la vieja camilla quirúrgica se movió sola y un eco metálico resonó en la sala. Algo cayó al suelo. Elena levantó su linterna y sus ojos se abrieron de terror, una tijera oxidada con el nombre de Raúl grabado en la hoja. El joven, ahora pálido, intentó correr, pero la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. Un alarido de dolor llenó la sala y una sombra alta, vestida con una bata blanca ensangrentada, apareció detrás de él. La figura se movió rápido y, antes de que sus amigos pudieran reaccionar, Raúl fue arrastrado hacia la oscuridad, gritando de horror. Martín y Elena huyeron sin mirar atrás. Cuando regresaron con la policía, no encontraron rastro de su amigo. Solo quedaba la tijera oxidada en el suelo, y un nuevo nombre grabado en ella, Elena. Desde aquella noche, nadie ha vuelto a entrar al hospital. Pero algunos testigos aseguran que, si pasas cerca del edificio abandonado a medianoche, puedes escuchar los gritos de Raúl pidiendo ayuda, y el sonido de unas tijeras afilándose en la oscuridad. Después de la desaparición de Raúl, Elena y Martín vivieron aterrorizados. Sabían que nadie les creía y que lo que había ocurrido en el quirófano 13 no tenía explicación lógica. Sin embargo, el verdadero horror comenzó una semana después. Una noche, Elena se despertó sobresaltada por un sonido metálico en su habitación. Encendió la lámpara y vio algo que la dejó paralizada, una tijera oxidada sobre su escritorio, con su nombre grabado en la hoja. Sus manos temblaron y sintieron una presencia en la habitación. Un susurro frío le erizó la piel. «Es tu turno», gritó y salió corriendo a casa de Martín, quien la recibió con los ojos inyectados de miedo. Él también había encontrado una tijera con su nombre esa misma noche. Sin saber qué hacer, decidió buscar respuestas. El origen de la maldición. Investigando en archivos antiguos, descubrió que el Dr. Ezequiel Rivas no solo había cometido un error fatal en aquella cirugía, sino que había sido un asesino. Usaba las operaciones como pretexto para sacrificar a sus pacientes en rituales oscuros, grabando sus nombres en tijeras quirúrgicas antes de asesinarlos. Cuando los otros médicos descubrieron la verdad, lo denunciaron, pero antes de ser arrestado, se abandonó la vida en el quirófano 13, dejando una última maldición. Mi legado no termina. Ustedes seguirán mi obra.
Desde entonces, cualquiera que entrara en el quirófano estaba condenado a desaparecer y ser marcado por la tijera maldita. El último intento. Elena y Martín sabían que debían terminar con la maldición. Regresaron al hospital con gasolina y un encendedor, decididos a quemar el quirófano. Al entrar, sintieron el aire volverse pesado, y un olor a sangre fresca impregnó el ambiente. El quirófano estaba diferente, la camilla quirúrgica estaba ocupada. Sobre ella, el cuerpo de Raúl, pálido y con los ojos abiertos de par en par. De su pecho sobresalía una tijera clavada. De repente, sus labios se movieron lentamente y murmuraron con voz gutural. «Ya es tarde». Las luces se apagaron y la risa del doctor Rivas regresó a la habitación. Las tijeras comenzaron a levitar, girando a su alrededor como cuchillas hambrientas. Martín gritó y roció gasolina por el quirófano mientras Elena, temblando, prendió el encendedor. Una sombra enorme se abalanzó sobre ellos justo cuando lanzaron la llama. El hospital entero ardió esa noche. La estructura colapsó y los bomberos solo encontraron cenizas y una única tijera intacta entre los escombros, con 2 nuevos nombres grabados. Elena y Martín. Desde entonces, el terreno sigue abandonado. Pero quienes pasan cerca afirman que, en noches de luna llena, se escuchan gritos ahogados, tijeras afilándose y la risa de un cirujano que nunca dejó de operar. El incendio del hospital debió haber puesto fin a la maldición, pero en realidad solo la despertó con más fuerza. Aquel sitio estaba condenado, y su historia aún no había terminado. 10 años después, el terreno donde alguna vez estuvo el hospital seguía desierto. Nadie se atrevía a construir ahí. Las llamas habían consumido el edificio, pero la oscuridad que lo habitaba nunca desapareció. Una noche, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió visitar el lugar. Eran conocidos en redes sociales por investigar sitios embrujados, y el antiguo hospital era su nuevo objetivo. Llevaban cámaras infrarrojas, grabadoras y equipos para detectar fenómenos paranormales. Entre ellos estaba Sergio, el líder del grupo, su novia Laura y sus amigos Andrés y Valeria. Llegaron al lugar a medianoche, emocionados por lo que podrían encontrar. Las ruinas del hospital. El terreno estaba cubierto de escombros y ceniza, pero un detalle inquietante les llamó la atención: en el centro del lugar, donde había estado el quirófano 13, la estructura aún se mantenía en pie. «Esto no tiene sentido», murmuró Laura, sintiendo un escalofrío. Decidieron entrar. La atmósfera era densa, el aire olía a quemado y moho. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar, grabando todo para su canal. Cuando llegaron a donde alguna vez estuvo el quirófano, algo los dejaron helados. Una camilla quirúrgica nueva, limpia e intacta, estaba en el centro de la habitación. Unas tijeras brillantes descansaban sobre ella, reflejando la luz de las linternas. En la pared, alguien había escrito con sangre fresca: «Sigue vivo». «Esto no puede ser real», susurró Valeria, dando un paso atrás. Entonces, las linternas fallaron. La presencia en la oscuridad. El lugar quedó en penumbra. Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas y el leve sonido de algo metálico golpeando. Escucharon un golpe seco. Luego otro. Como si alguien estuviera dejando caer unas tijeras una y otra vez. De repente, una de las cámaras se encendió sola y una figura alta, con bata blanca y el rostro completamente quemado, de pie justo detrás de ellos. La risa gutural del doctor Rivas Yen. Las tijeras en la camilla comenzaron a moverse solas, levitando en el aire. Los jóvenes gritaron y corrieron hacia la salida, pero la puerta se cerró violentamente. Las tijeras comenzaron a girar a su alrededor, afilándose solas en el aire. «Nos estamos cazando», gritó Sergio. Laura cayó al suelo, sintiendo unas manos invisibles aferrarse a su cuello. Sus ojos se llenaron de terror al ver la sombra del doctor inclinarse sobre ella. «Tú serás mi próximo paciente», murmuró. Pero antes de que pudiera atacarla, Andrés sacó un encendedor y prendió fuego a la camilla quirúrgica. El fuego y la maldición. El quirófano tembló con un rugido de ira, las comenzó a desvanecerse en medio de gritos de agonía. Los jóvenes aprovecharon el momento para escapar. Corrieron sin mirar atrás y, cuando el hospital desapareció para siempre entre las llamas.
El último rastro. Días después, cuando revisaron las grabaciones, descubrió algo aterrador. Es el rostro carbonizado del Dr. Rivas sonriendo, con una tijera en la mano, y detrás de él, una nueva camilla esperando a su próxima víctima. La maldición no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y aún busca pacientes. El incendio había reducido a cenizas lo que quedaba del hospital, pero la maldición del Dr. Rivas aún acechaba. El fuego no lo había destruido. Solo lo había liberado. Un nuevo comienzo. Semanas después del incidente, Sergio, Laura, Andrés y Valeria entero todos habían comenzado a experimentar fenómenos extraños. Las cámaras que usaron en el hospital se encendían solas a las 3:13 de la madrugada, mostrando imágenes de la camilla quirúrgica intacta. Encontraban tijeras en sus casas, siempre con su nombre grabado en la hoja. Entonces soñaban con el Dr. Rivas, quien susurraba: no pueden huir. Aún no han sido operados. Sergio fue el primero en desaparecer. Una noche, mientras hacía una transmisión en vivo para sus seguidores, mencionó lo sucedido en el hospital. En ese momento, su cámara se apagó y la pantalla quedó en negro. Lo último. Al día siguiente, sus amigos fueron a buscarlo. La puerta de su casa estaba abierta. Sobre su escritorio, había una tijera oxidada con su nombre grabado, y unas palabras escritas en la pared con sangre fresca. Paciente trasladado al quirófano. Sergio nunca fue encontrado. El retorno del hospital maldito. Aterrados, Laura, Andrés y Valeria decidieron huir de la ciudad. Tomaron caminos separados, pensando que así estarían a salvo. Pero la maldición no se detenía. Un mes después, Andrés, quien se había mudado a otra ciudad, recibió una llamada desde un número desconocido. Contestó y, del otro lado de la línea, escuchó la voz de Sergio. Me operaron, duele demasiado, pero el doctor necesita más pacientes. Luego, un sonido. En ese mismo instante, Valeria y Laura recibieron el mismo mensaje en su teléfono. El hospital está listo. Su cita ha sido programada. Las dos intentaron ignorarlo, pero al revisar sus calendarios, vieron que una nueva alarma había sido añadida automáticamente. Fecha: 13 de noviembre. Hora: 3:13 de la madrugada. Ubicación: quirófano 13. El último refugio. Valeria y Laura se reunieron desesperadas. Sabían que huir no servía de nada. El doctor las estaba llamando, él vendería por ellas. Siguiendo las coordenadas del mensaje, llegaron a un lugar inesperado, un nuevo hospital en construcción. La estructura aún no estaba terminada, pero había algo aterrador en el ambiente. En el centro del edificio, entre el fresco concreto y los equipos abandonados, había una sala completamente equipada. El nuevo quirófano 13. Laura sintió que algo la observaba. Cuando giró la cabeza, vio un espejo quirúrgico, y en su reflejo, estaba el Dr. Rivas. Tiempo de su operación, señoritas. Las luces parpadearon. Un sonido metálico retumbó en el aire. Las tijeras comenzaron a moverse solas. Y la noche apenas comenzaba. Los últimos pacientes. Laura y Valeria sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos cuando el sonido metálico de las tijeras llenó el aire. Nos estaba esperando, murmuró Valeria, retrocediendo. Las puertas del quirófano se cerraron de golpe, dejándolas atrapadas. En el aire flotaba un hedor insoportable a carne quemada. Laura giró sobre sus talones y quedó paralizada. En el centro del quirófano, sobre la camilla, estaba el cuerpo de Sergio. Su piel estaba pálida y cosida con hilos quirúrgicos. Su boca se movía, pero no emitía sonido. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. «¡Corran!», gimió con la poca fuerza que le quedaba. Pero era tarde. El regreso del doctor. Un sonido retumbó en el quirófano, una risa gutural, profunda, inhumana. Desde la oscuridad de la sala, apareció el Dr. Rivas, su silueta alta y deformada por las quemaduras. Su bata blanca estaba ennegrecida y cubierta de sangre seca. En sus manos sostenía un par de tijeras quirúrgicas enormes, tan afiladas que brillaban con un resplandor siniestro.
Hace mucho que no tenía pacientes tan especiales, murmuró con una voz retorcida, con un tono casi amable. Las chicas intentaron correr, pero el suelo bajo ellas se volvió resbaladizo y pegajoso, como si estuviera cubierto de sangre fresca. Las luces parpadearon, y cuando se encendieron de nuevo, Laura estaba sola. «Valeria», gritó con desesperación. Su amiga había desaparecido. Pero su grito no quedó sin respuesta. Desde un rincón oscuro del quirófano, una voz quebrada se escuchó con un lamento. «Me atrapó. No puedo moverme». Laura giró y vio algo que la hizo querer gritar, pero no pudo. Valeria estaba en la camilla, inmovilizada por unas correas de cuero viejo. Sobre su pecho, un bisturí quirúrgico flotaba en el aire, como si una mano invisible estuviera a punto de hacer el primer corte. El doctor Rivas se inclinó sobre ella y levantó sus tijeras. «Vamos a abrir», susurró con un placer macabro. «La última oportunidad». Laura miró a su alrededor con desesperación. Tenía que detenerlo. Sabía que la maldición estaba ligada al quirófano, a los instrumentos quirúrgicos y al doctor mismo. Si destruía sus herramientas, podría romper la maldición. Sin pensarlo dos veces, agarró una lámpara quirúrgica de metal y la estrelló contra la bandeja de instrumentos. El quirófano tembló violentamente. Las tijeras quirúrgicas en el aire se rompieron en pedazos, y un chillido desgarrador llenó la habitación. El doctor Rivas se retorció, sujetándose el rostro como si estuviera quemándose otra vez. Su bata comenzó a arder y su piel se deshacía en cenizas. «No». Su rugido resonó por todo el hospital. Laura corrió hacia la camilla y desató a Valeria. La habitación colapsaba a su alrededor. Las luces explotaban, las paredes se agrietaban y la risa del doctor se convertía en un eco lejano. Finalmente, la oscuridad lo devoró todo. Epílogo: la maldición nunca termina. Cuando Laura y Valeria despertaron, estaban afuera del hospital en construcción. El edificio seguía en pie, pero el quirófano había desaparecido por completo. La maldición parecía haber terminado. O eso creyeron. Semanas después, Valeria recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Adentro había una tijera oxidada, con su nombre grabado en la hoja. Y en la caja, una nota escrita con sangre. «Nos volveremos a ver en cirugía. Fin». Oh no.